Doctor, cuéntenos a su retorno al país durante medio proceso revolucionario, ¿cuál era la situación que encuentra? Al cabo de casi 7 años o casi 8 años de permanecer en Europa, particularmente en Alemania y en España, regresé a Bolivia en pleno proceso revolucionario. Yo no estuve el 9 de abril en Bolivia, estuve todavía terminando mis estudios en Europa. La primera visión que yo tuve de Bolivia, a partir, diríamos, del momento en que uno desciende del avión y ve cómo las circunstancias que le rodean a uno tienen alguna variante, alguna significación. No solamente los años de ausencia, sino fundamentalmente se notaba un cambio muy radical en la actitud de la gente y especialmente en los sectores populares. Ver campesinos caminando con un fusil al hombro, ver gente movilizada casi permanentemente, disfrutar, diremos, de esa vieja antropología que nos es tan entrañable, junto a los paisajes que uno los había añorado con tanta nostalgia cuando uno después de tantos años está ausente de Bolivia, configuraron para mí un verdadero shock, pese al hecho de que estaba debidamente informado de lo que había pasado. Era el MNR que estaba en el poder, toda mi familia comprometida en el proceso revolucionario, particularmente la actividad política clandestina de mis hermanos y de mi mamá, constituían para mí pues una gran sorpresa. Yo que estuve en la academia durante tantos años, me parecía a ratos una suerte de barbarie desatada, porque las diferencias entre Europa y Bolivia desde entonces pues eran muy radicales, pese a que Europa todavía tenía las heridas de la tremenda hecatombe que fue la Segunda Guerra Mundial. Me incorporo al partido, tomo mi ubicación y naturalmente me sorprende de que, de acuerdo al barrio donde yo vivía, haya existido un comando zonal con gente armada y en las noches teníamos obligación de hacer guardia. El clima era tenso, ciertos sectores de las élites bolivianas prácticamente eran contrarias a lo que estaba aconteciendo. Yo que me había educado en el colegio alemán, me sorprendió que la mayor parte de mis compañeros del colegio estaban en el otro lado diremos, de las ideas políticas y de la acción política. Eso me dio una clara visión de que en Bolivia realmente se estaba produciendo un proceso muy profundo. Yo tenía, como lo dije anteriormente, una relación personal con Paz Extensoro y particularmente una relación epistolar desde Europa con el doctor Hernán Siles Suazo. Así que mi acceso al contacto de las direcciones del MNR no fue difícil. Yo me había dedicado fundamentalmente al derecho internacional, a la economía internacional y a la administración. Y en ese entonces, como usted debe recordar, aunque seguramente era una niña entonces, se produjo la primera
actividad de inversión extranjera en el sector petrolero en Bolivia. Fue la Gulf Oil Company la que obtuvo concesiones. YPF ya estaba fundada, se había fundado en el año 38 durante el gobierno de Toro, y yo tuve posibilidad de trabajar en la industria petrolera, pero repentinamente un día me llama mi mamá y me dice, tienes que ir a buscar urgentemente al ministro de Hacienda, que era entonces el licenciado Hugo Moreno Córdoba. Era ya el gobierno del doctor Siles, los primeros meses del doctor Siles, de su primer gobierno. Fui a verlo a Hugo Moreno Córdoba, que era un especialista en impuestos y tarijeño de origen, de un carácter muy ríspido, muy difícil, pero con una gran sensibilidad en relación al trabajo que estaba realizando. Me dijo, compañero, me han recomendado que venga usted a trabajar conmigo, así que le ofrezco la Oficialía Mayor de Hacienda, que es como el viceministerio de ahora, y por favor, si me puedes responder ahora. Yo le digo, no lo puedo hacer. Me acuerdo que era un día viernes, lunes. Entonces, bueno, si viene el lunes, venga a trabajar ya. Y me despachó, ni siquiera me senté, todo de pie, informal, pero a la vez duro. A mí no me gustó eso. Pero regresé a mi casa y a mi familia, a mis padres particularmente, y como todos estaban comprometidos en la revolución, bueno, el consejo unánime era que mi deber era participar en lo que sea dentro del proceso revolucionario. Yo tenía planeada mi vida trabajar en el sector privado, ¿no? Y tenía las posibilidades de hacerlo ya, de inmediato, de ser asesor legal y asesor económico de la Gulf Oil Company. Pero bueno, el lunes tuve que informarme perfectamente qué es lo que había pasado durante el fin de semana, y cuando yo llegué a las 8:30 al Ministerio de Hacienda, me lo encontré a Hugo Moreno esperándome y me dijo, señor oficial mayor, tiene usted que tomar sus deberes. Aquí está su oficina, que está al lado mía, y me dio la mano, bienvenido al trabajo de la revolución aquí, y me explicó algunas cosas, yo también otras. Es decir, yo no dije que sí ni no, sino el aluvión de las circunstancias me llevó a trabajar en el sector público. Que creo que como decisión en mi vida fue una decisión oportuna, además una decisión de compromiso que indudablemente para mí, para mi espíritu, tenía una gran complacencia, porque estaba integrado a lo que estaba sucediendo en Bolivia. Esa Bolivia pre-revolucionaria, donde los presidentes se elegían con 40.000 votos, siendo nuestra población de más de 3 millones de habitantes, la falsa democracia, como decía Carlos Montenegro, era un mascarón de simulaciones, donde la mayoría del país vivía prácticamente en un estado precapitalista, en un estado de exclusión absoluta de la mayoría del país. Y dentro del programa del MNR, ahí me fascinaba esa trilogía: nacionalización de minas, reforma agraria, voto universal.
Es decir, cuando un colectivo político llega a sintetizar en una consigna las posibilidades de transformación, realmente eso quiere decir que había una gran madurez con referencia a los objetivos mismos de la revolución. Una vez que me afirmé, diremos, administrativamente en el trabajo en el Ministerio de Hacienda, comprendí muchas cosas que antes me eran absolutamente ajenas, particularmente el estado económico de Bolivia, la falta de desarrollo, las distancias que existían entre las clases, la renuencia a participar de amplios sectores de las clases medias que veían con verdadero estupor que los indios puedan transitar por las calles y que los indios estuvieran armados, que había de vez en cuando dificultades porque, por ejemplo, los comandos solares ejercían una especie de acción policial durante las noches, porque desde el principio este proceso revolucionario tuvo muchas resistencias, especialmente en las capas medias de la ciudad. En sectores, yo creo que mayoritarios, otros sectores de las capas medias estaban naturalmente incorporados dentro del proceso, y a mí me gustó mucho, diremos, el ambiente del trabajo que se hacía. Era un ambiente de entusiasmo, era un ambiente de solidaridad enorme. Los actos políticos a los que asistíamos eran realmente actos de enseñanza y de formación y de toma de conciencia de lo que uno estaba haciendo. Para mí fue excepcionalmente importante encontrarme con Víctor Paz nuevamente, siendo él ya expresidente y con un pie en el avión que lo iba a trasladar para que asumiera las funciones de embajador de Bolivia en el Reino Unido. Tuvimos oportunidad de conversar ya desde una perspectiva, yo diría, de amistad, como él años después me dijo. Lo que usted y yo hemos hecho siempre es construir una buena amistad. Yo creo que así fue, cosa que no fue con Siles. Con Siles era más fraterna mi relación. Y eso se explica porque al cabo de unos meses en el Ministerio de Hacienda, el doctor Siles me llamó por teléfono para invitarme a que lo visitara en el Palacio. Lo visité y me dijo: Guillermo, le ofrezco la Secretaría General de la Presidencia, con rango de ministro de Estado, así se llamaba, ¿no? Secretaría General de la Presidencia, lo que es ahora Ministerio de la Presidencia. Ahí me sorprendió mucho y le dije: yo estoy ahora en un trabajo muy difícil en el Ministerio de Hacienda con el problema de la inflación, y no es que de aquí vamos a manejar el asunto político. Además yo he hablado con el ministro, ¿no? Entonces lo llamó a su secretario, don Mario Alarcón Lahore, un hombre muy vinculado y de una gran fidelidad personal a Hernán Siles Suazo, y se hizo toda la mise en scène, como dicen los franceses, para el juramento como ministro, y ahí resulté siendo el hombre más cercano al presidente Siles. Previamente a aceptar el cargo, evidentemente tuve que consultar a
por cortesía al doctor Paz Estenssoro. Él me dijo, no, eso está muy bien porque dentro del partido hay mucha gente reaccionaria y evidentemente Hernán a veces no ve las cosas como son. Yo tengo mucho temor porque los falangistas están en permanente conspiración. Hemos tenido que tomar en mi gobierno algunas medidas duras, pero sin embargo no se puede convivir en el tema de la democracia. ¿Ha visto usted cuál ha sido el resultado de la elección? De 40.000 votos que tuvo el presidente Herzog, que fue el último presidente electo dentro del voto calificado, Hernán Siles Suazo obtuvo 780.000 votos, lo que significa que el voto universal es una realidad ya definitiva del quehacer político boliviano. Es decir, que el voto universal forma parte de la estructura de la construcción de la democracia en Bolivia. En ese sentido, Paz Estenssoro tenía una idea muy cabal desde el punto de vista de lo que significaba la visión histórica que había que darle a una medida tan fundamental. Pero el problema más grave que en ese momento existía era la inflación y particularmente la situación de la Corporación Minera de Bolivia. La Corporación Minera de Bolivia era el agrupamiento gigantesco de las tres grandes empresas nacionalizadas, Patiño, Hochschild y Aramayo. El aporte al Tesoro General de la Nación de la Comibol estaba por encima del 50 o el 60%. Entonces, era el núcleo mismo de la. Sin embargo, desde el punto de vista de su estructura administrativa, era una verdadera dictadura sindical. Una dictadura sindical en manos de Juan Lechín, que fue un gran dirigente para lo sindical, pero desde el punto de vista, diremos, de las perspectivas del día a día de la revolución y de la administración de la revolución, indudablemente el gran obstáculo que tuvo desde el principio fue Siles con lo que entonces ya se vino a denominar el sector de izquierda, organizado por Lechín, que tenían en sus manos la Federación de Mineros. No hay que olvidar que la COP se funda en el propio mes de abril de 1952 y la COP también respondía a eso. Entonces, Siles aparentaba, o por lo menos se lo veía, a un hombre completamente carente de poder. A eso se añadía que uno de los miembros más conspicuos de la llamada izquierda dentro del partido, el doctor Ñuflo Chávez Ortiz, era vicepresidente de Siles, lo que implicaba que por todo lado el doctor Siles tenía una severa dificultad política porque sus hombres, los más significativos, no tenían los puestos de poder que habían organizado para la sucesión de la presidencia del doctor Víctor Paz Estenssoro. Paz Estenssoro se marchó a Londres, pero él me dijo que lo de la Secretaría General de la Presidencia era muy importante porque había un sector reaccionario y además Hernán, como usted sabe, es un hombre que es muy buena persona desde el punto de vista de su instinto político. Además es un hombre notablemente certero en sus decisiones y hay que ayudarle a Siles, etcétera. Pero yo vi en sus palabras más protocolo que sinceridad. Yo creo que la inflación era de tal envergadura que era para espantarse,
Pero eso no, yo no veía conciencia de la magnitud del desastre, ¿no?, en la gente que tenía el verdadero poder político, y particularmente el compañero Juan Lechín, que siempre fue más sindicalista que militante político del MNR. Eso fue la característica de Lechín, que como se sabe, él tuvo oportunidad de ser presidente de Bolivia, precisamente como sucesor en medio de la inflación del primer gobierno de Víctor Paz Estenssoro. Él se resistió porque tenía todas las condiciones. Y Hernán Siles, como él decía, yo soy una especie de testigo de una quiebra, síndico de una quiebra, porque la inflación realmente era pavorosa. Ya desde la perspectiva de la presidencia de la República, estando tan próximo a Siles, vi cosas que yo no pude entender, pero que desde el punto de vista de la realidad política eran excepcionalmente importantes. Como he dicho, Siles era prácticamente un prisionero de los factores de poder del sector de izquierda, pero tuvo la suficiente habilidad para desmontar las direcciones del partido. El secretario ejecutivo, que era un hombre de Lechín, fue sustituido por Federico Álvarez Plata, un hombre muy de Siles, ¿no? En los cargos fundamentales el presidente se fue liberando poco a poco hasta lograr, inclusive con Juan Sanginés Obando, que era un importantísimo dirigente ferroviario. No olvidemos que entonces los ferrocarriles eran lo más importante en el transporte en Bolivia, ¿no? Juan Sanginés Obando asumió la presidencia de la Cámara de Diputados, con lo cual se desmoronó prácticamente el sector de izquierda. El corolario de ese desmoronamiento fue un error garrafal que cometió el compañero Ñuflo Chávez Ortiz, que ante la política que había asumido de estabilización, etcétera, Siles, ¿no? Ñuflo Chávez, que era un hombre sumamente inteligente, pero muy temperamental, escribió una carta de renuncia a la presidencia de la República como una maniobra política, en el supuesto de que Lechín seguía controlando el Congreso y que el Congreso lo iba a ratificar. Pero Siles maniobró de tal modo que el Congreso le aceptó la renuncia al vicepresidente de la República. Es decir, la maniobra quedó en un hecho donde al segundo hombre de la República fue desbancado por un error de cálculo y porque indudablemente el texto de la renuncia era un texto muy pasional, muy de ataque personal al presidente Siles, y Siles en esa materia era un hombre muy delicado y además muy sensible para ese tipo de cosas. Entonces ahí se desataron las furias y hubo la reunión del Congreso, se leyó la carta de Ñuflo Chávez. Previamente, y eso yo estaba precisamente en los pasillos de la Cámara de Diputados, previamente a que se leyera, el presidente de la Cámara, que era Juan Sanginés Obando, recibió una segunda carta de Ñuflo Chávez pidiendo que retiraran la primera. Entonces, naturalmente, Sanginés Obando, que era hombre ya de Siles, ¿no?, se negó. Claro. Y el texto que se leyó de la carta inicial en el Congreso, lleno de injurias, etcétera, le restó enorme posibilidad
a que fuera ratificado el vicepresidente de la República. Entonces, yo creo que más el texto de Chávez que la propia maniobra política que estaba por debajo, lo determinante para que Ñuflo se quede y toda la izquierda prácticamente se desmorone. El gran operador de Lechín era un hombre excepcionalmente inteligente. Roberto Méndez Tejada. Roberto Méndez Tejada, que lamentablemente murió muy joven, era un hombre excepcionalmente inteligente, de esas cosas que uno se sorprende cuando habla con una persona así. Y él era el único que se oponía a ese tipo de cosas, de todo el sector de izquierda. Entonces, en votación lo derrotaron y esa votación se repitió en el Congreso y entonces el doctor Ñuflo Chávez perdió el poder. Personalmente, yo fui una ficha muy precaria en la Comibol. La Comibol, que era el bastión del sector de izquierda y donde la voz de Lechín era la que funcionaba, contaba entonces con muy buenos técnicos. La mayor parte de los técnicos de las empresas nacionalizadas se quedaron, como por ejemplo ese gigante, el técnico minero que fue el holandés Gosen Brosma, ¿no? Que trabajó, que era el gerente general. Pero había una cosa curiosa, que en la Comibol, creo que el primer presidente fue defenestrado a los 15 días por obra de la Federación de Mineros. Había otro que era Emilio Carvajal, que también fue es decir, que no había estabilidad para los presidentes de la Comibol, para el presidente del directorio. El directorio estaba prácticamente dominado, como lo estuvo el Congreso, por hombres de Lechín. Entonces, un día que trabajábamos hasta muy tarde, como de costumbre, además con café y cigarrillo, como era la cosa del doctor Silis, que prácticamente no comía, ¿no? Me llamó a eso de las 12 de la noche y me dijo: Guillermo, lo que le voy a proponer es una cosa que le va a disgustar, pero... Y se puso con su cigarrillo así, dramático, me dice: pero estoy al borde de tomar una decisión. O yo termino como ese, o termino como este. Ahí al fondo de su despacho estaban las imágenes de Bush, el suicida, y de Villarroel. Pero yo dije, yo me reí, pero el presidente que está usted hablando, ¿no? Aquí estamos en pleno combate, ¿cómo va a decir o Bush o Villarroel? No, es que era tan persuasivo Siles y tan sincero desde el punto de vista de sus sentimientos, que me dijo: esto no estoy compartiendo con nadie, con usted. Como usted sabe, Mario tuvo que viajar, Mario Alarcón Laure, que era su secretario privado, pero ¿cuál es la razón específica para que tome usted esa medida? Entonces me dijo: fíjese lo que está pasando en Comibol. Y si Comibol se hunde, el país se hunde. Y Comibol se está hundiendo. Y tenía una lista de los problemas que había en la Comibol.
y particularmente en la imposibilidad del presidente de la República para poder llegar a un acuerdo de convivencia, así sea muy precaria, con Lechín y con la Federación de Mineros. La hostilidad era con ellos. Entonces, naturalmente esta decisión que les estoy expresando es definitiva, pero estoy convocando al pueblo paceño. Yo soy paceño y además he sido diputado de la oposición siempre como diputado paceño. Y estamos convocando para mañana a un diálogo con el pueblo. Si es que hay alguien, así ya hayan dos personas, pero yo pienso hacerlo. Pero, ¿cuál es el problema, doctor Siles? Me dijo, ¿sabe, Guillermo? Usted tiene que ir a Comibol. He hecho un acuerdo de convivencia con Lechín. Y cuando le propuse su nombre a Lechín, me contestó con una carcajada y me dijo, ¿cómo lo van a mandar a ese mocoso a la Comibol si él no sabe distinguir una, no sé qué digo, de un martillo Leiner a una perforadora? Él jamás ha entrado a una mina y tal. Es decir, se burló de mí, no, el presidente. Bueno, yo tenía muy buena relación personal con Lechín, ¿eh? Era muy simpático, un tipo encantador, ¿no? Y en esas circunstancias, ¿no? Siles me dijo, no me conteste usted ahora, pero ese es el destino que usted tiene que hacer si podemos salvar la revolución. Y yo apartarme, usted ya sabe cuál es mi decisión, o esto, o Bush o Villarroel. Yo me fui, yo dormía en el Palacio de Gobierno. Al día siguiente, una cosa increíble, cuando trascendió la decisión de que Siles iba a renunciar a la presidencia de la República, porque ese era el primer paso, a partir de las 11 de la mañana, así, empezó a llegar la gente. No la gente del partido, claro, había gente del partido, pero no en representación y en figura del partido, sino gente independiente. Y empezaron a vitorear y empezó a llenarse la Plaza Murillo, y la gente sacaba pañuelo blanco y vitoreaba a Siles, hasta que Siles llegó. Y me acuerdo, no habló desde el Palacio de Gobierno, desde el balcón, sino bajó y en la esquina de la catedral había esos sitios donde se los coloca a los policías de tránsito, ¿no? Y él se subió ahí y luego saltó sobre la cabeza sobre el techo de un automóvil que estaba estacionado ahí cerca, e hizo un discurso de esos discursos increíbles, ¿no? que le salió del alma. Además, él era buen orador, pero en esa oportunidad él realmente estaba jugando una carta decisiva, ¿no? Y lo impresionante era la respuesta que tuvo de la gente. Más allá del MNR, más allá de los comandos zonales, ahí no se veía ningún símbolo del partido. Y es una de las cosas que siempre le reprocharon a Siles, ¿no? Que había metido a la gente de los independientes. Pero eso fue, y eso me consta a mí, además yo soy un militante, ¿no? Yo nunca me he jactado de ser un hombre independiente, pero yo como militante veía que la gente real tenía, la gente movilizada tenía una especie
como diría Heidegger, una especie de alma grupo con el que estaba hablando. Y naturalmente terminó su discurso, lo levantaron en hombros, dieron la vuelta a la plaza y entró el pueblo al palacio con Siles a la cabeza. Eso tuvo para mí una simbología muy grande. Se sabía indudablemente que el sector de izquierda era el MNR, pero la respuesta de la gente, ¿no?, frente a la inflación, frente al tema de que no había pan, que había que hacer colas, todo ese tipo horrible que trae la inflación, ¿no?, era mucho más motivador, ¿no?, una acción patriótica como la de Siles, ¿no?, que cualquier consigna política partidista, ¿no? Y eso indudablemente supo manejar Siles con gran maestría. Regresó, después de que volvió a hablar desde el Palacio de Gobierno, finalmente aparecimos los más allegados a él me dijo, de esas cosas que era notar el doctor Siles: Guillermo, tiene usted que irse. ¿Dónde? A Comibol. Pero, presidente, no hemos discutido. No, yo ya le he contado el problema este. Además tenía un garrote del tamaño de una catedral, Siles, ese rato, ¿no? Ese rato podía mandar a matar a cualquiera y era un acto patriótico, ¿no? Tenía un poder político impresionante. Pero cómo la transición de una situación casi de derrota completa se vuelve, ¿no?, a convertir en un fortalecimiento muy grande, que el propio Paz Estenssoro a mí en Londres me dijo: yo no sé cómo Hernán pudo salir de este embrollo, porque era una cosa difícil. Entonces yo le hice un chiste así: y usted se vino aquí a Londres para estar tranquilo y mirar desde el... No, es que ¿qué cree usted que yo podía hacer? Salir del país, no tenía otra alternativa. No, porque todo el Paz Estenssorismo, ¿no?, se fue con Lechín, pero todo el Paz Estenssorismo y el silismo que entonces nace, ¿no?, conglomerados de la gente, ¿no? Habían grafitis, por ejemplo, viva Siles, mueran los mineros. Me acuerdo en el Teatro Princesa, pintaron en la pared. O viva Siles, mueran los mineros. Entonces Siles realmente resultó ser el caudillo de esas circunstancias y el abanderado de la estabilización.